Hola, estimados alumnos de Seminario de Título y Ética Profesional. Soy Andrea Naranjo, como ya me presenté alguna vez en marzo, su profesora de Seminario de Título y Ética Profesional. Y estamos aquí para retomar lo que es la asignatura de Seminario de Título. En este sentido, me gustaría primero hacer hincapié en que ojalá no perdamos las 4 semanas que ya tuvimos juntos en el periodo de marzo, abril, y por lo tanto me gustaría que de todas maneras repasáramos lo que es la asignatura en términos de la descripción y en términos del objetivo de la asignatura. En este sentido, me gustaría decirles que la asignatura es una asignatura teórico-práctica, en tanto ustedes tienen que en esta asignatura resolver el tema y su proyecto de investigación o el proyecto bien de título que van a desarrollar en el segundo semestre, también conmigo y junto a otro profesor. Pero de alguna u otra manera en este primer periodo debemos iniciar lo que es la investigación conducente a su proyecto de título. Por lo tanto, la asignatura debe entregarles las herramientas suficientes desde el punto de vista metodológico para que ustedes puedan resolver de buena manera su proyecto de título durante el segundo semestre y de ahí en adelante. Por lo tanto, el objetivo de la asignatura es pensar y diseñar el proyecto de título. Obviamente, para eso hay un set de contenidos que son conceptos fundamentales de las ciencias y de la investigación que ya fuimos viendo a lo largo de las semanas que tuvimos durante el mes de marzo y principios de abril. En este sentido, me gustaría hacerles hincapié en que fuimos resolviendo lo que es el saber científico. En este sentido, distinguimos lo que es el saber científico del saber del sentido común, es decir, la ciencia, ¿sí? De alguna u otra forma, tuvimos que ver cómo el saber científico tiene como condición el método científico. Vimos al método científico como un proceso sistemático, planificado, organizado, que busca resolver una problemática planteada sobre una realidad. Desde este punto de vista, la investigación resulta ser aquel proceso que aplica el método científico y por ende la investigación junto con el método científico se constituyen como las condiciones de ese conjunto de saber que va a formar parte del saber científico. Por otra parte, también vimos los tipos de método, las características de método, las características de las ciencias y también a su vez vimos la investigación y los tipos de investigación. En este sentido, hicimos hincapié en que las características de la investigación tienen que considerar a la investigación como aquel proceso que parte desde una pregunta sobre una realidad determinada para resolver esta pregunta mediante una determinada metodología. Desde este punto de vista, también resolvimos los paradigmas o los distintos enfoques que tiene una investigación. En este sentido, hicimos hincapié en que los dos grandes paradigmas de la investigación han sido hasta el momento el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, cada uno con sus diferentes características y con sus diferentes dimensiones que las revisamos a la luz del texto de Hernández, Fernández y Baptista y sus cuadros comparativos sobre los enfoques cualitativos y cuantitativos. También, y por otra parte, vimos las etapas de la investigación. Aquí revisamos
las distintas etapas de la investigación, cada una en particular, partiendo desde un tema o una idea, cómo se genera esta idea, cómo se genera este tema, ¿sí? Para después darle el contexto, ¿sí?, a lo que sería la problemática de una investigación. En este sentido, me gustaría hacer hincapié en que la problemática o el problema de una investigación siempre está constituido de las interrogantes que se plantea el investigador sobre la realidad o el fenómeno que quiere investigar. Por lo tanto, a su vez que plantear las preguntas de una investigación, que son fundamentales, tenemos que hablar de por qué sería relevante establecer esta investigación. Eso es lo que se llama también la justificación del estudio, que tiene que ver con los elementos originales o novedosos que hacen que el estudio sea relevante. Por otra parte, y a su vez, tenemos que establecer los beneficios que tendría el aportar con este estudio al saber científico. ¿Qué beneficios traería este estudio, tanto a nivel social, como a nivel cultural, como a nivel económico, como a nivel político, como a nivel conceptual? Es decir, de alguna otra manera es posible establecer diferencias entre los distintos beneficios o los distintos aportes que nosotros podemos entregar a la luz del estudio que también, y por otra parte, tenemos que establecer los distintos beneficiarios que tiene nuestro estudio, es decir, a quién, ¿sí?, le serviría nuestro estudio, para quién sería relevante tener este conjunto de conocimientos que nosotros vamos a realizar y vamos a obtener después de haber realizado nuestro estudio. En ese sentido, nos pasamos también a la tercera etapa de nuestra investigación, que son los distintos antecedentes que nosotros podemos recabar con respecto a nuestro estudio. Los antecedentes se refieren a todos aquellos otros estudios que pueden aportar en tanto antecedentes a lo que es nuestra investigación y a lo que son las variables que nosotros estamos investigando en nuestra investigación, ¿sí? Estudios que puedan ser nacionales, estudios internacionales, relativos a nuestra investigación y a las variables que ésta contiene. Después de establecer los antecedentes de nuestra investigación, nosotros establecemos los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación tienen que ver con las preguntas en sentido estricto y directo. Es decir, nuestra gran pregunta de investigación se transforma en nuestro objetivo general y las preguntas que establecemos a propósito de la gran pregunta de investigación se desenvuelve y se formula en torno a lo que son los objetivos específicos de y los objetivos específicos de nuestra investigación. Tenemos que dar paso a un determinado cuerpo teórico que nos posibilite sostener, ¿sí?, nuestras relativas hipótesis y nuestro análisis de las variables que estamos ocupando en nuestra investigación. Esto es lo que se llama marco teórico o revisión bibliográfica. También establecer esta bibliográfica y este marco teórico para que de alguna u otra forma nosotros comprendamos mejor la realidad que queremos investigar. Luego de establecido el marco teórico, que se subdivide generalmente en capítulos y subcapítulos dentro de los capítulos que tienen necesaria referencia a las variables de la investigación que nosotros estamos estableciendo, es necesario establecer lo que se denomina el marco metodológico. En este sentido, el marco metodológico
es el camino más indicado para que nosotros podamos cumplir con nuestros objetivos y o, en consecuencia, responder con las preguntas de nuestra investigación. Recuerden que nosotros al principio hemos planteado preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación se transforman en los objetivos. Por ende, en el marco metodológico, nosotros establecemos el mejor camino para resolver estas preguntas de investigación y o cumplir con nuestros objetivos. Luego, entonces, establecemos nuestro marco metodológico que consta de 4 puntos fundamentales al menos. Primero, nosotros tenemos que describir qué tipo de estudio vamos a realizar. Si vamos a realizar un estudio descriptivo, un estudio exploratorio, un estudio explicativo o un estudio relacional. Esos tipos de estudios ya los repasamos en la primera y segunda semana de nuestro curso. Luego de establecer el tipo de estudio que generalmente se establece mirando el verbo que tiene nuestro objetivo general, es decir, si nuestro objetivo general dice que nosotros vamos a describir una determinada realidad, entonces vamos a tener un tipo de estudio descriptivo. Si nuestro verbo general del objetivo dice que vamos a explicar o a establecer una determinada realidad, entonces vamos a tener un tipo de estudio de orden explicativo. Ahí vamos a ir viendo con calma cada uno de sus objetivos para poder llegar a qué tipo de estamos realizando. Luego de describir el tipo de estudio que vamos a realizar, vamos a tener que decir desde qué enfoque vamos a mirar nuestra realidad a ser estudiada. Es decir, vamos a mirar la realidad desde un enfoque cualitativo o vamos a mirar la realidad desde un enfoque cuantitativo. También para eso se necesita lo que pasamos, digamos, en la segunda y tercera semana de nuestra asignatura a propósito de los enfoques cuantitativos y cualitativos que tiene toda investigación. Luego de establecer los enfoques o el enfoque con el cual nosotros vamos a mirar la realidad, si va a ser un enfoque mixto, si va a ser un enfoque cualitativo, si va a ser un enfoque cuantitativo, nosotros nos tenemos que dedicar a pensar en las herramientas de información o de levantamiento de esta información. Esas herramientas pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, pueden ser análisis documental, pueden ser piezas publicitarias, pueden ser piezas audiovisuales, puede ser cualquier tipo de documento que a nosotros nos sirva para recabar información. También podría ser observación participante, en etnografía, es decir, hay un sinnúmero de herramientas que nos permiten acercarnos y aproximarnos a la realidad de una manera, como bien digo, ya sea cuantitativa o ya sea cualitativa. Luego de establecer esas herramientas o instrumentos de recolección de información, nosotros debemos establecer las fuentes que va a tener nuestro recogimiento o levantamiento de la información. Es decir, desde quién o desde dónde nosotros vamos a recabar información, ya sea desde un grupo de personas, como también desde un grupo de documentos, como también desde un grupo de obras, ¿sí?, audiovisuales, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, es necesario también siempre plantear qué tipo de fuentes nosotros vamos a utilizar. En este sentido, también nos encontramos con fuentes primarias, que son las fuentes directas a la información que nosotros queremos recoger,
fuentes secundarias, que son las fuentes un poco más alejadas del objeto de estudio que nosotros estamos tratando, y fuentes terciarias, que ya son fuentes que dicen sobre las fuentes secundarias y a su vez sobre las fuentes primarias. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer la motivación de los estudiantes de UNIAC por estudiar en una universidad privada, nuestras fuentes primarias ahí serían obviamente los estudiantes de UNIAC. Nuestras fuentes secundarias serían los profesores, por ejemplo, de esos estudiantes, y no fue o gente relacionada con el Ministerio de Educación o con la educación superior. Después de haber establecido nuestro marco metodológico y después de haber establecido entonces las herramientas y las fuentes con las que nosotros vamos a tenemos que recoger los resultados. Los resultados cuantitativos generalmente ¿sí? Se recogen mediante gráficos, estadísticas, números, es decir, con elementos medibles y cuantificables que nos permitan recoger la información que nosotros estamos recabando. Y por otra parte, los datos cualitativos pueden ser expresados de diferentes maneras, en narrativas, en fotos, recopilando información a través de un análisis documental, etc. Hay un sinfín de formas de mostrar la recolección de información cualitativa. Luego de recoger esta información y mostrarla también, nosotros debemos analizarla. En ese sentido, la información cuantitativa se analiza de manera estadística y la información cualitativa se analiza generalmente con un orden de sentido, es decir, ubicando ciertos contenidos y ciertos sentidos que nos permitan ¿sí? Articular esta información en pos de los objetivos que nosotros tuvimos al momento de pensar ¿sí? En recoger la información de esa manera. Luego de eso establecemos las conclusiones de nuestro estudio y por ende nos vamos a fijar en cada uno de los objetivos que hemos planteado y o en las preguntas que a su vez se corresponden con esos objetivos. En ese sentido, las conclusiones no son algo que viene del investigador, sino que son lo que produce la misma investigación, es decir, de la recogida de información, de la recogida de los resultados, se construyen los objetivos, se construyen las conclusiones en función de los objetivos que se hayan planteado en toda investigación. Esperamos así entonces que esta asignatura les sirva para proyectar diseñe su investigación y que va a ser conducente a su proyecto de título, es decir, al producto que ustedes quieren plantear como generación de resultados de una investigación. Por eso, y en consecuencia, el seminario de título se continúa el segundo semestre junto al taller de título para que ustedes, al mismo tiempo de estar trabajando con el propio de su especialidad, donde deben efectivamente desarrollar ya el producto que ustedes quieren entregar en términos audiovisuales, puedan también a su vez recoger toda esta serie de resultados que van a obtener de la investigación que fue planteada en seminario de título. Con esto les hago un breve resumen de lo que fue o de lo que fueron las primeras 4 semanas que nosotros estuvimos durante el mes de marzo y principios de abril, donde vimos los contenidos y los conceptos fundamentales que tiene que tener toda investigación. A su vez, les quiero pedir que por favor se reintegren a esos contenidos para que podamos efectivamente, cuando retomemos el día miércoles,
en primer lugar, realizar una prueba, ¿sí?, que será de los contenidos fundamentales que se han pasado hasta este momento en la asignatura. Obviamente esta prueba será de desarrollo, será individual y la tienen que realizar en el lapso de una semana, en una prueba para su casa donde podrán utilizar los distintos elementos, contenidos que tiene la asignatura, pero deberán desarrollarla obviamente de manera individual y a su vez y comenzar a trabajar en lo que es la identificación y descripción de cada uno de sus temas, y para eso deberán conformar grupos de trabajo que son los que van a guiarlos, digamos, durante todo este año hasta que ustedes se titulen. Por lo tanto, les pido que por favor, ¿sí?, y no pierdan los contenidos repasados durante la semana 1, 2, 3 y 4 de nuestro curso, ¿sí? Y nos vemos el miércoles en nuestra sesión virtual para aclarar dudas y poder estar atenta a todo lo que ustedes requieran en esta asignatura. Por mi parte, tienen toda mi disposición, ¿sí?, para poder ayudarlos y guiarlos en este proceso. No es primera vez que estoy con ustedes en asignaturas similares. Llevo más o menos 10 a 12 años participando de proyectos de título, tesis y otros dentro de UNIAC. Por lo tanto, espero que toda la experiencia que yo tengo al respecto, ustedes la aprovechen, ¿sí? Y por mi parte tienen toda la disposición para poder ayudarlos, resolver dudas, etcétera, cuando ustedes lo requieran, ¿sí? Así que sin nada más que decir, me despido cordialmente de ustedes y los espero en nuestra sesión del día miércoles, que será a través de Collaborate, donde ustedes pueden ingresar con el link dejado en la plataforma de eCampus. Espero que estén todos súper bien, dentro de lo posible, con las circunstancias que estamos pasando en estos momentos en nuestro país y en el mundo. Espero también que sus familias estén bien y que podamos tener un semestre más o menos normal. Un abrazo, muchachos, y los veo el miércoles.